compartir con ustedes la palabra del Señor. Nosotros, como seres humanos, entendemos muy bien el sentido de la vida y la muerte, porque es algo un poco sencillo para nosotros hablar de eso en el ámbito físico. De hecho, hace pocos días los ecuatorianos tienen un día para establecer justamente un recordatorio de esto, el 2 de noviembre, y las personas están muy familiarizadas con esto, tanto porque visitan a tumba de algunos de sus familiares, porque comparten una rica colada morada o por alguna otra cosa. Espero que me compartan en un momento. Es una petición. Pero cuando uno se acerca a la Escritura, nosotros observamos que la Escritura no solamente habla de la muerte y la vida en un sentido físico, sino que también habla de la muerte y vida en un sentido espiritual. Y de manera única y sencilla habla que todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, pero solamente habla de un grupo de personas que han alcanzado la vida espiritual. Un grupo de personas. A esto Pablo claramente en las otras partes de la Escritura habla de que son aquellos que han pasado de muerte a vida, de sus delitos y pecados a una vida eterna en Cristo Jesús. Incluso en 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. En este capítulo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vamos a culminar todo este capítulo 2 con una pequeña serie que he titulado La vida espiritual en Cristo. Cuando uno observa el versículo 20 de Gálatas 2:20, uno observa que Pablo está hablando acerca de alguien que ahora tiene vida, una vida que vive para Dios, una vida que ha sido alcanzada por la fe en Cristo Jesús. Así que he preparado una serie de algunos sermones que tocarán justamente lo que implica la vida espiritual en Cristo. Pero en este primer sermón quiero responder a esa pregunta: ¿qué es la vida espiritual? ¿Qué es realmente la vida espiritual? Y quiero responderlo a lo largo de 3 puntos, y cada uno de ellos nos ayudará a poder entender por qué Pablo trata de la vida espiritual, cómo es, en qué consiste la vida espiritual y cómo alguien puede saber cuáles son esas evidencias de que realmente tiene vida espiritual. Así que vamos a ver nuestra primera pregunta: ¿por qué Pablo habla de la vida espiritual? Y acompáñenme a Gálatas 2:20. En esta porción la Escritura dice lo siguiente: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este texto se encuentra en una porción muy clara acerca de la justificación por la fe, lo que hemos tratado en sermones anteriores. Sabemos que el hombre solamente puede ser salvo por la fe en Jesucristo, y eso es lo que Pablo está defendiendo. Y él sabe que todos aquellos que han sido perdonados son declarados justos delante del Señor por esa obra, por la obra justificadora de Cristo Jesús. Pero también él nos muestra que esa obra justificadora le concede a esos pecadores la vida espiritual. Si alguien ha sido salvo por la justificación, obviamente en Cristo Jesús, esa vida ahora contempla y tiene en su vida la vida espiritual. Mire lo que dice al final del versículo 19 de Gálatas 2. Versículo 19 al final dice: a fin de vivir para Dios. Y en el versículo 20, en una porción dice: la vida que ahora vivo. Es decir, que no es la vida anterior, sino que ahora tiene una nueva vida. Esa es la vida espiritual. Así que Pablo muestra que él y todos los que han sido justificados tienen una nueva vida, y esa vida es la que ellos están viviendo. ¿Para quién? Para Dios. Una vida que no es en el sentido físico únicamente, sino que también incluye el sentido espiritual. Esta vida no puede ser alcanzada por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y es conocida como vida espiritual porque es la vida que Dios nos ha concedido mediante el poder de su Santo Espíritu al justificarnos por la fe en Jesucristo.
Gálatas 5:25 dice lo siguiente el apóstol Pablo: si vivimos, como un creyente le está hablando, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si alguien vive por el Espíritu, es decir, alguien ha sido transformado por la obra regeneradora de Dios mismo, también debe vivir por el Espíritu. Por eso llamamos la vida espiritual. Por ende, cuando Pablo defendía el Evangelio, la gloria de Dios para salvar a los pecadores, ¿qué estaba defendiendo también él? Él estaba defendiendo el camino que los hombres pueden tomar para alcanzar esa vida espiritual, para poder llegar a esa vida espiritual que Dios promete a través de Cristo Jesús. Así que todo aquel que no abraza el Evangelio que es conforme a la verdad revelada, todo aquel que no predica el Evangelio que es conforme a las palabras que el Señor nos ha dado, no está trazando el camino para que alguien pueda alcanzar la vida espiritual, sino más bien está trazando el camino que lo lleva a la condenación de su alma. Pablo defiende la verdad de la justificación porque sabe que glorifica a Dios, glorifica al Hijo, glorifica al Espíritu Santo, pero también porque sabe que ese es el camino que los pecadores pueden tomar para alcanzar la vida espiritual. Pero hemos de preguntarnos en nuestro segundo punto, ¿qué es la vida espiritual entonces? ¿Qué es la vida espiritual? Bueno, quiero darles dos comentarios. Henry Scougal, ministro y teólogo escocés que vivió en 1650 a 1678, en un libro muy famoso, por ahora, muy famoso y que ya está traducido en español por Legado Bautista Confesional, conocido como La vida de Dios en el alma del hombre. Él dice en palabras sencillas la vida espiritual. La vida espiritual es la unión del alma con Dios. La vida espiritual es la unión del alma con Dios. Y en otra porción él dice que la vida espiritual es la vida divina. Qué hermosas palabras. Pero otro comentarista, otro pastor y teólogo también, William Bridge, que vivió en 1600 a 1670, define de esta manera la vida espiritual. Y escuche esto. Para él, la vida espiritual es la perfección sobrenatural del alma, por la cual el hombre, unido a Cristo por el Espíritu, es capaz de actuar, moverse y obrar hacia Dios como su fin supremo. Nuevamente, él define la vida espiritual de esta manera: la perfección sobrenatural del alma, por el cual el hombre, unido a Cristo por el Espíritu, es capaz de actuar, moverse y obrar hacia Dios como su fin supremo. Veamos lo que significa esta definición. Él dice primero que es el bien o la perfección sobrenatural del alma. Nosotros debemos considerar que el hombre fue creado por Dios otorgándole el bien ¿de qué? De la vida. Dios le otorgó ese bien a los hombres, pero también le otorgó un mandamiento que era una advertencia para ese hombre. El día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué va a pasar con ese hombre? Ciertamente morirás. Es decir, el bien que él había recibido, que es esa perfección natural, por causa de que Dios lo creó, estaba también condicionado ¿a qué? A su obediencia. Pero nosotros sabemos que el hombre desobedeció y ese bien natural, que es la vida, la perdió. Y entró en un estado de muerte, un gran mal para su alma. Sabemos que el hombre pecó y ahora todos nacemos sin ese bien otorgado por Dios en el huerto del Edén. Es decir, nacemos sin ese bien de vida que es estar con el Señor. Ahora nacemos separados de Dios y aunque alguien tenga vida, la Biblia dice que está muerto. ¿Por qué? Porque el bien fue quitado. El bien que Dios le otorgó a ese hombre, esa perfección que Dios le otorgó de manera natural a ese hombre, le fue quitado y lo separó Dios de su presencia. De modo que ahora todos los hombres nacen excluidos de la gloria de Dios y sin ninguna relación con el Señor. Pero esta vida espiritual, Él le dice que es sobrenatural. Es decir, es un bien sobrenatural que llega al alma por causa de la obra salvadora de Cristo, la cual ahora, estando en Cristo Jesús, es restituido. Note algo, cuando alguien es salvado, ¿qué hace la salvación?
nos reconcilia ¿con quién? Con Dios mismo, pero de una manera sobrenatural. ¿Y por qué decimos que es sobrenatural? Primero, porque Él toma de lo muerto y le da vida. Cuando Dios creó al ser humano, no tomó de lo muerto. Cambio acá, en esta obra salvadora, Dios toma de lo muerto, aquello que está embebido del pecado, y opera en él mediante su poder, lo regenera y le da ahora la vida. Pero no toma solamente eso, no hace solamente eso, sino que ahora Dios mismo habita en él. Dios mismo camina con el hombre. Dios mismo obra en ese hombre, no como obró con Adán. Adán fue creado y sopló Dios aliento de vida, pero ahora este hombre regenerado que ha contemplado la vida espiritual es un hombre que tiene y que posee la presencia de Dios en su vida. Por eso, en un sentido, es sobrenatural. Pero ¿qué más podemos decir de esta vida espiritual? Y claramente esta vida espiritual solamente depende ¿de quién? De Cristo Jesús, es decir, de Dios mismo. De Dios mismo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta vida espiritual surge ¿de qué? De la unión de Cristo con nosotros, al alcanzarlo a Él por medio de la fe. Esta vida espiritual debe provenir de aquel que tiene vida para dar vida. No hay vida espiritual si alguien no ha alcanzado por la fe aquel que la suministra. Si hay alguien aquí que no ha confiado en el Señor, verdaderamente no tiene vida espiritual. El Señor dice que Él tiene vida abundantemente. Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida espiritual que Dios la da y está suministrada únicamente por Cristo Jesús. Así que los que no han ejercido la fe en el Señor Jesucristo están muertos ¿en qué? En sus delitos y pecados. Y escuche esto: y aunque aparentan tener vida, no tienen vida. Y aunque aparentan tener vida, están muertos en sus delitos y pecados. Pero ¿cómo produce esa vida en nosotros Dios? ¿Cómo Dios produce esa vida en nosotros? Bueno, el texto de Gálatas 2:20, a lo cual abriré 4 sermones y mediante durante la siguiente semana, nos habla de qué es lo que Dios hace en nosotros. Y noten nuevamente Gálatas 2:20. Primero, esta vida espiritual es producida porque estamos unidos a Cristo en sus obras. Mire lo que dice Gálatas 2:20, la primera frase: con Cristo he sido crucificado. También, en segundo lugar, esta vida espiritual es producida porque ahora Dios vive en nosotros. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Esta vida espiritual es producida porque caminamos por fe en el Hijo de Dios. Dice el texto de Gálatas 2:20: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y esta vida espiritual es producida porque fuimos escogidos por amor. El texto al final dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos que esta vida espiritual se sustenta y se basa ¿en qué? En esta unión que ahora tenemos en Cristo Jesús. Así podemos ver que esta vida es mucho más gloriosa que la de nuestros primeros padres. Aunque ellos gozaban del bien de la vida, no tenían la unión con Cristo. Ellos no tenían lo que Cristo ha hecho ahora en nosotros. Adán y Eva podían mantener el bien de la vida por causa de su obediencia, y perdieron esto cuando ellos claramente pecaron contra el Señor, y ahora todos los hombres nacen en esa condenación. Pero ahora la vida espiritual sobrenatural es una vida que depende de Cristo, es decir, de Dios mismo. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, y note esta frase que dice el apóstol Pablo, nuestra vida. Pablo dice que Cristo es la vida ¿de quién? Del cristiano. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si tú vives, ¿sabes por qué vives? Si tú tienes vida espiritual, ¿sabes por qué vives espiritualmente? Porque Cristo es tu vida. Pablo decía: Cristo es mi vida.
Pero esta vida espiritual también es capaz de ¿qué? De obrar, es decir, de actuar y moverse hacia Dios como su fin supremo. Pero esta vida espiritual nosotros la tenemos en unión a Cristo y ahora podemos pensar en las cosas del Señor. Ahora podemos glorificar al Señor. En el versículo de Gálatas 2:19, claramente Pablo dice, a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. Y Pablo no está hablando solamente de él como un apóstol, de él como alguien esforzado en las cosas del Señor, sino que él también está hablando de todos los creyentes que han alcanzado la justificación por la fe. Todos ellos ahora gozan de esa realidad de que pueden vivir para Dios. Y esto es lo que el Catecismo Menor de Westminster plantea como pregunta. ¿Cuál es el fin supremo o cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Cuál es el fin del hombre? Y él mismo responde este catecismo: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Alguien sin Cristo Jesús no puede glorificar a Dios, pero ahora que hemos alcanzado la vida espiritual, podemos glorificar al Señor. Ahora esta vida puede considerar el camino del Señor y se mueven en esa dirección. En ellos no se aplica lo que Jesús dijo a los religiosos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En ellos no se aplica esto, más bien se aplica todo lo contrario, como Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa es una gran diferencia entre un cristiano, entre alguien que tiene la vida espiritual y alguien que no la tiene. Los que no la tienen no quieren venir a Cristo para que tengan vida, y los que sí la tienen dicen: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. De esta manera, hermanos, concluimos que la vida espiritual es sobrenatural, porque la unión con Cristo hace esto y es capaz de poder conducirnos a Dios como nuestro fin supremo de todo lo que hacemos. Pero ahora planteemos la siguiente pregunta, la tercera pregunta: ¿cómo se evidencia esta vida espiritual? ¿Cómo sabemos que realmente tenemos vida espiritual? ¿Cómo sabes que tú, que te estás congregando, que vienes a una iglesia, porque consideras que realmente la Biblia es la palabra de Dios, porque consideras que Dios es digno de recibir la gloria? ¿Cómo sabes que hay vida en ti, que tienes la vida espiritual? Y quiero hablar de tres cosas. La primera un poco más extensa, la otra un poco más breve por el tiempo. Primero, porque la vida espiritual se evidencia porque crece. La vida espiritual crece. Nuestro Señor Jesucristo compara el crecimiento de aquellos donde Él habita como el crecimiento de las plantas hasta el punto de llevar frutos. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Es decir, nosotros sabemos que hay vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay crecimiento. Usted sabe que una planta no tiene vida porque no crece, pero usted sabe que tiene vida. ¿Por qué? Porque crece. Mateo 7:16 habla de eso: por sus frutos los conoceréis. Es decir, Dios nos compara nuestro crecimiento como la naturaleza, crece y da frutos. Así nosotros sabemos que la vida espiritual se evidencia porque crece. Pero hay dos inquietudes, voy a tomar un poquito de tiempo en esto. Hay dos inquietudes que se pueden presentar ante esto. La primera inquietud es: ¿cómo podemos decir que los cristianos son los únicos que crecen, si también los que no son cristianos pueden crecer en conocimiento y en obediencia a las cosas de la religión? Mire esto: nosotros creemos que solo los cristianos crecen, los otros están muertos. Pero alguien pudiera pensar: pero ¿cómo tú puedes decir que solamente los cristianos crecen, si también aquellos que no son cristianos crecen en conocimiento y crecen en obediencia a las cosas de la religión? Déjenme responder de la siguiente manera: los que no son cristianos, aunque parezcan que crecen, no crecen en realidad en el sentido de la vida espiritual, porque están sin frutos. Aunque ellos parecen que crecen, no crecen. ¿Por qué? Porque están sin frutos. Ellos crecen como la cizaña, pero no tienen nada que dar a Dios, porque su amor por Él no se encuentra en ninguna parte del corazón. Ellos crecen porque tienen las cosas favorables que pueden ayudarle a crecer. Así como la cizaña tiene el sol, la tierra, el agua para su crecimiento, ellos no pueden crecer porque no están unidos ¿a quién?
a Cristo Jesús. No pueden dar frutos de alabanza. Puede haber el trigo, tú lo sacas y da su fruto. Y coges la cizaña que ha crecido del mismo tamaño y tú sacas y no hay fruto. Entonces ellos pueden crecer porque el sol sale, la tierra está, el agua se les suministra. Es decir, hay cosas alrededor de ellos que les permite crecer aparentemente en las cosas del Señor, pero no tienen frutos en su vida. Así que ellos no crecen porque todo lo que hacen es para sus propios intereses y gloria. Aunque pueden esconderse muy bien como Judas se escondió en medio de los otros apóstoles sin ser reconocidos, porque el Señor dice que los apóstoles dijeron: ¿quién te traicionará? Note esto, ¿sabían los apóstoles que Judas iba a traicionar a Cristo? No, porque ellos dicen: Señor, pero ¿quién te va a traicionar? ¿Seré yo? No sabían. Es decir, ese tipo de hombres pueden crecer, incluso de manera oculta en medio de la congregación, pero ellos no pueden esconderse. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía quién iba a traicionarnos. Y aunque los hombres sin vida espiritual pueden crecer, y aunque a nuestros ojos pueden crecer, en realidad no están creciendo. Y ya sea en esta vida, cuando se les demanda el fruto de la perseverancia, o en la venida del Señor, cuando se les demanda el fruto de la fe, ellos tendrán que salir a la luz como grandes cizañas que crecieron sin verdadero amor. Este tipo de personas que no tienen la vida espiritual en Cristo son muy diferentes a los cristianos, porque los primeros, es decir, los que no son, no pueden saber si están creciendo o no. Pero los segundos, los cristianos, ellos saben cuando no crecen y cuando sí crecen, porque ellos saben que el amor empieza desde el corazón. Los cristianos pueden saber cuando están mal en su vida, pueden saber cuando están creciendo espiritualmente, porque tienen vida, porque saben que pueden crecer. Pero aquellos que no son cristianos no pueden percibir estas cosas. En su alma no pueden ver si es que aman a Dios o no. Pero hay una segunda inquietud. ¿Cómo podemos decir que los cristianos crecen? Escuche esto: si muchas veces sus vidas parecen que retroceden en vez de crecer. Incluso algunos abandonan el camino por un tiempo. ¿Cómo alguien puede decir: pero ¿por qué tú dices que solamente los cristianos crecen, si yo he visto cristianos que viven a veces en pecado, que viven desanimados muchas veces, que viven haciendo las cosas mal? ¿Cómo puedes saber que hay cristianos, que solamente los cristianos crecen, si hay muchas veces este tipo de cosas? Y quiero responder esta inquietud mediante dos argumentos. Primero, esto ocurre porque muchas veces evaluamos de una manera muy mala el crecimiento. Pensamos que el crecimiento implica muchas veces lo que nuestros ojos pueden ver, pero en realidad el crecimiento inicia desde el corazón y luego se transmite a todas las facultades externas. Por ejemplo, las personas erran, se equivocan en esa evaluación cuando consideran el crecimiento con la tranquilidad de su vida. Yo estoy muy bien en el Señor, no me pasa nada malo, yo estoy muy bien, yo estoy creciendo en el Señor. Y la gente relaciona crecimiento ¿con qué? Con tranquilidad en su vida. Y de esta manera pensamos que un cristiano retrocede porque grandes calamidades le han llegado a su vida. ¿Será que yo estoy muy mal? Porque mira lo que me viene, mira las circunstancias difíciles que ahora estoy viviendo, mira tantas enfermedades que están alrededor de mí, tanta pobreza. ¿Será que estoy muy mal con el Señor? Entonces la gente relaciona el crecimiento espiritual ¿con qué? Con su estado de vida, con su tranquilidad de vida. Pero eso no es así. La vida de Job nos muestra que las calamidades fueron un medio para hacerlo crecer en el conocimiento del Señor y en la realidad de su condición. Job 42, del 5 al 6 dice: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, del 5 al 6. Si alguien hubiera visto a Job, uno hubiera dicho: ese hombre ha de estar muy mal con el Señor. No está creciendo nada, mira su vida, todo arruinado. ¿Qué podemos decir de ese hombre que esté creciendo? Pero la Biblia claramente dice que no es correcto evaluar de esa manera, porque el Señor estaba obrando de él y mostrándole la realidad de quién es el Señor y la realidad de su condición. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que las dificultades económicas, pérdidas de familiares o enfermedades no son una correcta forma de evaluar el crecimiento.
Cuando nos basamos en esto, tenemos un resultado incorrecto. Déjame darte otro ejemplo. Por ejemplo, erramos en nuestra evaluación cuando se considera el crecimiento en base al conocimiento. Escuche esto. La gente a veces piensa que un cristiano está creciendo porque tiene más conocimiento. Y eso es una evaluación incorrecta, porque ellos malinterpretan la escritura y, por ejemplo, malinterpretan en Hebreos 5, del 13 al 14, que dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen sentido ejercitados para discernir el bien y el mal. Ellos asocian, unen el crecimiento igual a ¿qué? Al entendimiento. Es decir, tú ya no eres un niño, porque tú ya entiendes ciertas cosas del Evangelio, tú ya necesitas comer carne, ya eres un hombre maduro. Pero entienda esto, no es el conocimiento nuestro termómetro para ver si hemos crecido. Y la gente evalúa de esa manera. Y la gente pone a cualquiera en el púlpito porque dice: este hombre sabe mucho y puede enseñarnos. Y la gente asocia ¿qué cosa? Una evaluación del crecimiento con un mayor entendimiento de las cosas del Señor. Pero piense algo, el mismo pasaje nos demuestra todo lo contrario. El crecimiento no debe ser evaluado en base al conocimiento. La leche espiritual es para todos aquellos que aun cuando tienen vida espiritual, por causa de su falta de discernimiento, siguen llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso ocurre en la vida de los cristianos. Hay cristianos que dicen: es que esto es malo, pero que no lo están viendo en la Escritura. Y aún su vida está demostrando que son niños espirituales. Porque así como un niño que rechaza el alimento porque lo llama malo, pero luego por la corrección de sus padres, como come su porción, así también los cristianos que se alimentan con la leche espiritual, aunque tienen gran conocimiento, les cuesta crecer en humildad, en compromiso, en amor, en arrepentimiento, en fe y en piedad. Es por medio de la corrección que comienzan a manifestar estos frutos. Y podemos seguir hablando, hermanos, de la mala forma que los hombres evalúan cuando solo consideran los dones, cuando solo consideran sus experiencias. Algunos dicen: pero es que yo tengo muchos años, yo he compartido con muchas personas el Evangelio, yo soy un hombre muy reconocido, y todas las cosas así. Entonces la gente dice: este hombre ha crecido mucho. Sus reconocimientos, incluso de sus prácticas en las disciplinas espirituales. Algunos dicen que yo ayuno toda la semana, hermano, yo soy un hombre maduro, yo hago todas estas cosas, yo soy disciplinado en estas cosas. Pueden haber malas evaluaciones cuando solamente consideramos una parte de esas cosas. Así que aunque para los hombres crecieron, para Dios aún no han crecido. Y son todavía niños que necesitan la leche espiritual. Pero el segundo argumento ante esta idea de que cómo puede ser que crecen si yo veo a hombres que están debilitados y todo, es la siguiente: aunque los cristianos crecen, no significa que siempre están creciendo, porque lo que opera en ellos es el principio del crecimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el crecimiento en ellos está garantizado ¿por qué? Por la unión con Cristo y las promesas que Dios ha dado para el bien de su pueblo. Ellos van a crecer ¿por qué? Porque están unidos ¿a quién? A Cristo. Eso es garantizado. Y Dios dijo claramente que el que empezó la buena obra, ¿qué hará? La va a perfeccionar. Está garantizado. Pero también debemos saber lo siguiente: también este crecimiento puede verse muchas veces mutilado en ciertas áreas de su vida por causa del pecado. Así como un árbol cuando es cortado en una rama que iba a dar frutos, así también el cristiano en ciertas áreas de su vida no produce fruto. A veces hay cristianos que tienen la oportunidad de dar ese fruto de humildad, ese fruto de amor, ese fruto de perseverancia, pero su pecado corta esa rama y dicen: yo no quiero hacer eso. Es que eso es humillante para mí, yo no quiero hacer esas cosas. Yo no quiero pedir perdón, yo no quiero hacer estas cosas, no quiero ser más tranquilo mientras las cosas son difíciles. No quieren hacer esas cosas y ellos cortan esa rama que puede dar ese fruto digno de alabanza al Señor. De esta manera algunos, por ejemplo, mutilan el fruto de la fidelidad.
a Dios en algunas áreas de su vida por causa del pecado. Pero escucha algo, pero nuevamente es retomado como un árbol. ¿Usted ha visto un árbol cuando cortan una rama? La dejan ahí, sino usted ve algunos días que la cortaron, pero ¿qué pasa después? Puede crecer nuevamente de esa rama. ¿Y por qué? Porque está con vida ese árbol. Puede crecer. Así mismo ocurre con los cristianos. Aunque el pecado mutila nuestros frutos, puede crecer si se retoma, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Si se retoma el alimento diario de la palabra del Señor. Y eso es exponernos a los medios de gracia. Por eso el Señor dijo en Mateo 24, del 12 al 13, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará. ¿Pero qué dice después? Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, los cristianos van a experimentar muchas veces esa falta de amor, esa falta de compromiso del Señor. Mutilan su propia vida por causa del pecado, por no escuchar la palabra del Señor. Pero entiende algo, si Dios ha obrado en ellos, ¿qué va a producir el Señor? Si ellos se acercan a la palabra, se acercan a la oración, se someten a la voluntad del Señor, nuevamente esa rama crecerá y quedará fruto digno de arrepentimiento. De esta manera se evidencia nuevamente que la vida espiritual crece. Pero en segundo lugar, de manera breve, creemos que se evidencia la vida espiritual porque la vida espiritual es sensible. Ahora consideremos que la evidencia de la vida espiritual en una persona cuando es sensible al pecado. Por eso la Escritura dice en Ezequiel 36:26, os daré un nuevo corazón. Es decir, ahora ese corazón es sensible, porque anteriormente tenía un corazón de piedra, un corazón que no podía percibir la verdad, que no podía entender la maldad de su corazón, y ahora es un corazón sensible a las cosas del Señor. Son sensibles porque ellos saben y desean vivir para la gloria de Dios, pero el pecado interrumpe este caminar. Por ende, cuando pecan, saben que no están llevando gloria a Dios, sino que deshonran su nombre. Por eso el apóstol Pablo decía, al ver sus pecados, él exclamó en Romanos 7, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo lo dijo, soy miserable porque me han apedreado, soy miserable porque me he ahogado muchas veces, soy miserable porque me han hecho o me han excluido, me han dado latigazos, soy miserable ¿por qué? Porque veo mi pecado, porque veo la condición de mi alma, y entonces el que tiene vida espiritual es sensible al pecado. Por eso el apóstol Pablo advierte en Gálatas capítulo 5, acompáñenme ahí por favor, Gálatas 5:18, advierte de esa insensibilidad al pecado. Esperemos 2025 llegar ahí. Gálatas 5, del 18 al 21. Dice Pablo, pero si soy guiado ¿por quién? Por el Espíritu, es decir, la vida espiritual no está bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo dice, los cristianos son sensibles a esto. Mira, estos son los pecados, y si tú practicas esto, no heredarás el reino de Dios. ¿Qué va a hacer un cristiano? Se va a apartar, ¿por qué? Porque él es sensible al pecado. Pero pensemos en el último punto de esta pregunta, ¿cómo se evidencia la vida espiritual? Y es porque la vida espiritual reflexiona. Finalmente podemos considerar como una evidencia la vida espiritual la reflexión. Esta reflexión es un ejercicio natural del alma que tiene vida espiritual. Esta reflexión consiste en la evaluación de sus propias acciones a la luz de la presencia de Dios. Por eso la Escritura nos envía a examinarnos como vivimos. Nuestro hermano Juan pudo exponer de manera breve pero muy clara. Todo cristiano se examina. Los que no son cristianos no examinan su alma. A veces me he sentado allí y yo me he preguntado, Señor, pero ¿cómo era yo antes para poder hacer esa diferencia? Y bueno, es todo lo contrario a lo que haces hoy.
Si hoy examinas tu alma, si hoy evalúas tu alma, si amas al Señor, anteriormente no lo hacías. ¿Por qué? Porque estabas muerto en tus delitos y pecados. No lo podías hacer. Esto nos lleva a considerar que los incrédulos no pueden reflexionar en sus vidas, porque el poder que obra en ellos es de Satanás y no el de Dios. Solo los cristianos pueden reflexionar porque Dios obra en sus vidas, mostrándoles la senda de vida. De esta manera podemos ver mediante estas tres cosas la evidencia de una vida espiritual. La vida espiritual que hace, crece, es sensible al pecado, a las cosas de Dios y también reflexiona sobre su propia alma. Pero ahora pensemos en la aplicación. ¿De qué sirve saber que alguien tiene vida espiritual? Tal vez usted se ha preguntado, ¿de qué sirve saber que soy un cristiano? ¿De qué sirve saber que realmente el Señor me ha salvado y todo esto que el Señor me ha dado por su gracia? ¿De qué sirve? ¿Se ha hecho esa pregunta en algún momento? Tal vez no, porque tal vez no encuentra utilidad eso. ¿De qué sirve? Bueno, pensar para un cristiano de que tiene la vida espiritual es de gran regocijo. Todos sabemos que los hombres pueden sentirse regocijados cuando saben que la vida de alguien muy querido no ha partido. Piensa en a veces momentos muy difíciles, una llamada, tu familiar tuvo un accidente y tú de repente estallas en llanto y dices, ¿pero qué le pasó? ¿Está con vida? Cuéntame, ¿está con vida o no? Y cuando dices, sí, está vivo, tranquilo. ¿Qué le pasa a tu alma? Se tranquiliza. No pasó a mayores. Pero piensa esto, eso produce la vida física en nosotros, ¿sí o no? Saber que está vivo físicamente te trae tranquilidad, alegría, saber que salió bien de una operación te trae alegría, qué contentamiento, alegría. Pero ¿por qué eso no puede producir, o por qué no pensamos que la vida espiritual puede producir eso también en nosotros? ¿Por qué no pensar el hecho de que Dios me ha salvado puede traerme regocijo verdadero? Puede traerme alegría a mi alma. ¿O es que el cristiano no tiene de dónde regocijarse? El Señor dijo claramente en Lucas 10:20, sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se someten. Es decir, de todos los dones que tú tienes, no te regocijes principalmente de eso, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué glorioso es eso. Saber que tu nombre ha sido perdonado y puesto en la gloria eterna. No tiene comparación. El Señor dice, regocíjate en esto. Y si no te estás regocijando, algo está pasando en nuestro corazón. Algo está pasando en nosotros que no estamos contemplando lo que Dios ha hecho por nosotros. También el Señor lo mostró en una parábola, cuando contó la parábola del hijo pródigo. Lucas 15:24. El padre ve al hijo venir y ¿qué dice el padre? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué alegría traería a tu corazón de que uno de tus hijos sea salvo? O que tus hijos sean salvos, ¿sí o no? Pero yo te hago esta pregunta. Si te trae alegría que tus hijos sean salvos, ¿por qué tú no te alegras en la vida que Dios te da? Pues solamente el hecho de que ya no voy a la condenación, no voy al infierno. Ya. No, es mucho más. Debe llevar nuestra vida a regocijarnos. Y esa es la batalla diaria con la que nosotros vivimos. De esta manera debe producirse en nosotros el regocijo de haber alcanzado la vida espiritual por la fe. Pero también pensar para un cristiano de que tiene la vida espiritual es de gran ánimo para nuestro crecimiento. Los que no tienen vida espiritual en Cristo no pueden crecer en ninguna área de su vida para con Dios. Los que no tienen vida espiritual no pueden crecer. Solo los que tienen la vida espiritual en Cristo Jesús pueden crecer, y si esto es posible, entonces es de gran ánimo para nuestra vida. Así como trae mucho ánimo y alegría ver una planta crecer y dar frutos, así también trae ánimo ver nuestro crecimiento en el Señor. Podemos crecer en el conocimiento de Dios, en la obediencia a su palabra, en el amor hacia Él. 1 Tesalonicenses 3:12 dice lo siguiente: y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Es decir, aquel que tiene la vida espiritual debe saber algo: puede crecer, no puede ser el niño todavía espiritual. Tienes toda la oportunidad de crecer.
No puedes mantener ese carácter hostil en tu hogar, ese carácter apático muchas veces en las cosas del Señor. No puedes mantenerlo allí, puedes crecer. Hay oportunidad de crecer en las cosas del Señor, porque tienes vida espiritual, porque el Señor te ha suministrado de esa vida. Pero tal vez tienes temores en tu corazón porque no estás creciendo y piensas que no tienes esa vida espiritual por la frialdad de tu corazón. Déjame decirte que hay una gran diferencia entre un hombre que tiene vida espiritual pero está frío y alguien que no tiene vida espiritual y que se encuentra frío. La diferencia se encuentra en que al acercarnos al calor de la palabra y la oración, solo aquel que tiene vida espiritual puede calentarse. Tal vez tú pensarás, yo no sé si realmente tengo vida espiritual. No sé si realmente, y es una pregunta muy válida para todos ustedes, no sé si realmente tengo vida espiritual porque a veces veo muy frío en mi corazón. Ok, hagamos una prueba. ¿Qué te parece si te acercas a la palabra? ¿Qué te parece si te acercas a la oración? ¿Qué te parece si te acercas a las cosas del Señor? El que está con vida se va a calentar otra vez. El que está con vida va a resurgir, va a crecer. ¿Por qué? Porque se está acercando a aquel que le suministra la vida. Si tú acercas a un muerto al calor, lo único que va a hacer es quemarse, no se va a calentar, no siente nada. ¿Por qué? Porque está muerto, pero el que está vivo entiende eso y puede sentir eso y puede crecer. Si eres cristiano, no, exponte, muestra tu alma a la palabra del Señor y mira si estás creciendo o no. A veces alguien puede decir, yo soy cristiano, ni siquiera me preguntes más, yo ya soy cristiano. Pero espérate un rato, tú estás examinándote, acercándote a la palabra para ver si tu alma está respondiendo a la palabra del Señor. Porque si no responde, ¿qué pasará? Está muerto. Está muerto. Cuando usted ve personas que están a punto de fallecer, usted escucha a los doctores, no se puede hacer nada. Pero pone oxígeno, pone una inyección, ya no se puede hacer nada. No se puede hacer porque ya está, ya pasó a la otra vida. Pero alguien que está con vida que dice, ok, hagamos esto, pongámoslo acá, porque puede levantarse, puede mejorarse. Así mismo ocurre con aquellos que tienen la vida espiritual. Si tienes la vida espiritual, te animo a que crezcas en el Señor. Así que para todos aquellos que temen no ser cristianos por la frialdad y el poco crecimiento de sus almas, les animo a que se acerquen a la Escritura, a la oración, que se arrepientan y crean más en el Señor Jesucristo. Santiago 4, del 8 al 10 dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¿Qué hace el Señor? Te invita a que puedas estar con Él. Pero finalmente, para una persona no cristiana, pensar que la vida espiritual no está en ella es provechoso. ¿Para qué? Para tratar de conseguirla. Los que no aman a Dios son envidiosos. Escuche esto, los que no aman a Dios, y algunos cristianos también padecemos muchas veces de eso. Los que no aman a Dios son envidiosos y desean lo que no tienen en su vida. Y algunos quieren alcanzar la vida espiritual en base a sus propias obras, así como el joven rico. Hace años, cuando el Señor me salvó, y yo creo que el Señor utilizó todo esto, un día un primo llegó a la casa y dijo, soy cristiano, y yo me quedé así, ¿qué es eso? Y me hice esa pregunta, ¿y por qué él tiene eso y yo no puedo tenerlo? Sentí una envidia. Pero me acerqué al Señor mediante los términos que el Señor ha estipulado. Y en base a esa envidia pecaminosa que tenía en mi corazón, Él la condujo ¿para qué? A llevarla a una realidad santa de pedir a Cristo Jesús a mi vida. El camino para alcanzar la vida espiritual es confianza en el Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados. Dios ha establecido que los hombres pueden venir a la vida a través de su Hijo Jesucristo. Y este es el llamado que Dios hace a los pecadores. Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Isaías 45:22, volveos a mí y sed salvos,
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. ¿Qué Dios quiere para tu alma? Para todos los que están aquí, que vengan a Él, que tengan la salvación. Pero déjame terminar con una pregunta y responder. ¿Qué pensamientos te inclinan a no tener esta vida espiritual? ¿Qué pensamientos te inclinan a no tener esta vida espiritual que puede ser lograda en Cristo? Aquellos que no son salvos, quiero levantar algunos pensamientos. Tal vez dices, soy muy joven para ser cristiano. Soy muy joven para entregarle mi vida al Señor. Mateo 19:14 dice el Señor, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis. Tal vez dices, mis pecados son muy grandes. Isaías 1:18 dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Tal vez dices, tengo muchas cosas que hacer todavía. Dios dice, eres un hombre necio. Esta misma noche te reclamará el alma. Y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Tal vez dices, no quiero ser cristiano y luego abandonar el camino. Juan 10:28 dice la palabra, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Y tal vez dices, es muy exagerado pensar que necesito al Señor Jesucristo. Creo que mi mamá y papá están exagerando mucho. Es muy exagerado ir a Cristo Jesús. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Si tú crees que no es muy exagerado, pues no sé qué más pudieras considerar que sea exagerado. Tal vez dices, las cosas de este mundo son más placenteras que las de Dios. Salmo 34:8 dice, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y tal vez dices, no creo que Dios quiera salvarme a mí. A veces hay alguien aquí que dice, yo no creo que Dios quiera salvar mi alma. Ezequiel 33:11 dice, diles a esos hombres, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Hay algún pensamiento que te impide acercarte al Señor? ¿Hay algún pensamiento que te aleja de las cosas del Señor? Pues el Señor ha dado solución a todos ellos. Y si no tienes esa vida espiritual, el llamado es a que vengas y tengas esa vida espiritual únicamente confiando en el Señor Jesucristo.